Argentino. Vamos directamente a la columna de historia del día de hoy. Ustedes saben que los días miércoles hablamos un poco de historia en nuestro programa y lo tenemos a nuestro columnista, el profesor Hugo Roldán, que está del otro lado. Hoy vamos a hablar de la ley número 13.010 que se votó hace 77 años en nuestro país y que daba ni más ni menos que un derecho fundamental, que es el voto femenino en nuestro país, que fue impulsado por Eva Perón. Y en ese día nosotros acá, cuando estábamos hablando de las efemérides y hablamos justamente de ese tema, pasamos un poco el fragmento de lo que se debatía en el Congreso en ese momento y cómo el nivel de nivel de Pedro Picapiedra que había en aquel momento en sus argumentos y en sus fundamentos para ponerse a este debate iban desde lo médico, iban desde lo biológico, pero muy poco verdaderamente de lo que verdaderamente correspondía, ¿no? Que era darle el derecho como tal a las mujeres en su rol político y que después no se digamos el punto máximo fue no sé, el caso por ejemplo del propio peronismo, que se llega que tenga dos presidentas por ejemplo, ¿no? Estela Martínez de Perón y después Cristina Kirchner, ¿no? Por ejemplo, para poder mencionarlo. Hugo, ¿cómo te va? Acá Rubén y Magalí te saludamos, bienvenido y gracias por estar nuevamente. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo andás? Todo bien, todo bien. Gracias a Bueno, Dios, tranquilo. perfecto. Bueno, el 8 de septiembre se cumplieron 77 años de la aprobación de la ley del voto femenino y nosotros en ese momento estábamos repasando algunos de los discursos de los legisladores de ese entonces para oponerse a esa iniciativa que fue propuesto o que fue impulsada por Eva Perón en ese momento. Pero ¿qué es lo que qué significaba en ese momento esa ley? Bueno, en cuanto al significado, significaba restringir el acceso de privilegio a los varones, en lo que tiene que ver justamente en los cargos electivos y sobre todo en el derecho civil y político del voto, ¿sí? Ujú. Porque no solamente hay que recordar que con la ley 10.010, que es la ley que se sanciona, se promulga en septiembre del 47, Sí. eh, no es que solamente se accede al derecho al voto, sino que también se accede al derecho político de poder ser elegida, es decir, de empezar a ocupar cargos Ujú. dentro de lo que es el mundo de la política. Pero este hecho significativo, este hito dentro de la historia argentina y del mundo, que no es menor, sabemos quién la va a precursar. Sabemos que la banderada de todo ello va a ser nuestra querida Evita. Ujú. Pero detrás de Evita, o antes de Evita, mejor dicho, hay todo un movimiento con una base sólida, con un reclamo histórico de derechos sobre el rol de la mujer dentro de la sociedad. La mujer históricamente fue, digamos, visto y ejecutado como a un lado de lo que tenga que ver en cuestiones de la política, en cuestiones de la economía, en cuestiones de la milicia, porque justamente, para empezar, no había cupos para mujeres dentro del ejército. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que se empieza a gestar un movimiento que Ujú. va a ser el movimiento feminista y que hay que remontarnos en el siglo anterior inclusive, ya a irnos a Gran Bretaña, irnos a Estados Unidos, donde se empieza a gestar el movimiento feminista y social. Y a principios del siglo XX, nosotros vamos a tener algunos nombres, algunas Ujú. precursoras, como en lo que va a ser la conformación del movimiento feminista argentino y socialista. Y después vamos a explicar por qué socialista. Feminista, bueno, obviamente la vamos a tener a una de las primeras, va a ser Cecilia Grilson, por ejemplo, que bueno, se va a ser la primera médica Ujú. que mujer en recibirse en 1889, Alicia Moró de Justo, acá la tengo, Lanterni. Sí, bueno, el Ujú. caso de Julieta Lanterni, digamos, fue una médica también, Sí. siempre eligiendo carreras liberales o medicinas o así, pero la mayoría en el caso de la medicina. En el Ujú. caso de Julieta Lanterni, digamos, es una ítalo-argentina que viene con su familia de Italia y al momento de enrolarse, digamos, no se discrimina el sexo, ¿sí? Ujú. Mejor dicho, perdón, el género, ni varón ni mujer. Entonces, ya con ese espíritu
de rebeldía, de implantarse a un, digamos, modelo establecido, ella va a ser la primera mujer de votar por primera vez en Buenos Aires en 1911. ¿Por qué? Porque obviamente ella se presenta en las elecciones de 1911 en Buenos Aires Ujú. y obvio, la- lo que va a ser la institución de confección de padrones de Buenos Aires la rechaza, pero la justicia le da la razón porque, bueno, ante la ley no se discrimina si es mujer o varón. Bueno, Sí. después de 1912 sabemos que se sanciona la ley Saspeña, Ujú. obviamente para frenar todo intento de que esto se pueda extender y pueda tener un efecto replique o multiplicador en el interior y en Buenos Aires mismo. Y la ley Saspeña era claro, la ley Saspeña declara el voto secreto universal y obligatorio, pero también masculino. Es decir, se institucionaliza la exclusión de la mujer del mundo de la política. Sí. Pero paralelo a ello empieza una lucha de mujeres, como te decía recién, como el caso de Alicia Moro de Justo, Lanterni, Grienson, Alfonsina Storni, no sé quién más te puedo decir, Elvira de Rapson, es decir, mujeres que van a conformar lo que hace el movimiento feminista y socialista. ¿Por Ujú. qué socialista? Porque el peronismo no existía hasta el momento. Es decir, hay que entender que el socialismo era como, obviamente, la antítesis, la otra cara del sistema avasallador del Estado liberal, ¿sí? Ujú. Del Estado capitalista. Y entender también en este contexto que la mujer empieza a ocupar lugares dentro del mundo laboral, pero no así derechos dentro del mundo laboral. Y Sí. la lucha al movimiento femenino no va a ser solamente un movimiento por el voto, sino también por esos derechos del trabajador que afectan a la mujer como Ujú. una ciudadana más, por el divorcio, la lucha que existiera constantemente contra la Iglesia Católica, es Sí. decir, una sociedad muy conservadora. Esto como para, digamos, entrar en contexto. Eh, ya lo que va a ser la Argentina de 1946, cuando Perón va a ser electo por primera vez presidente, Ujú. Perón cuenta, o sea, mejor dicho, la Argentina cuenta con un número de empadronamiento de 3 millones, acá tengo 405.700, 173 ciudadanos, Sí. reitero, 3.405.173 ciudadanos solamente, es decir, el 20% de lo que era la población general de la Argentina vota y Perón gana por mayoría. Teniendo en cuenta estos antecedentes que acabé de mencionar y teniendo en cuenta que Perón va a contar con una compañera de lucha que va a ser prácticamente el motor del peronismo, Ujú. se va a presentar el proyecto de ley bajo el gobierno Perón. Pero para la audiencia también comentarle que proyectos de ley de voto existieron antes del 47. Sí. Ya entre 1916 y 1930 hubo 6 intentos, o sea, 6 propuestas presentadas en el Congreso, pero obviamente fueron todas rechazadas. ¿Faltaba quién? Faltaba una persona que pueda entender, Ujú. ¿sí? Que los derechos deben ser ampliados y deben llegar a todos y todas. Es así que se presenta el proyecto de ley del voto femenino, promulgada y la precursora principal va a ser Evita Perón en este entonces, va a ser la Ujú. que va a tomar esa lucha de estos antecedentes que hemos nombrado y el 9 de septiembre se sanciona, obviamente, presenta el proyecto de ley, se Sí. sanciona la ley del voto femenino y el 23 de septiembre se promulga, Ujú. ¿sí? Donde esa promulgación obviamente se celebra como tiene que ser con bombo y platillo en un acto Claro. frente a la CGT con Evita. Es Ujú. decir, tenemos el 9 de septiembre, el 23 de septiembre la promulgación y el 11 de noviembre de 1951 por primera vez las mujeres de la Argentina van a votar, donde prácticamente, aparte del padrón establecido ya, Ujú. se sumaron un número de 4 millones de ciudadanos que van a votar por primera vez. De ese número de 4 millones de ciudadanos, el 80% eran mujeres. Ese El fue, 80%. también fue el momento de la famosa foto de Vita votando desde la cama de un hospital, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa fue la primera y única vez que nuestra Vita va a votar. Y bueno, al Ujú. año siguiente, el 26 de julio, lamentablemente
va a fallecer, pero obviamente su legado siguió y esa lucha después se va a ver inclusive interrumpida por los diferentes golpes de Estado que vamos a tener, Sí. pero digamos la precursora, la abanderada de los derechos de la mujer, del movimiento feminista, no un movimiento feminista de un odio contra el hombre, sino un movimiento feminista por la conquista y la lucha de derechos que deberían ser adquiridos como ciudadanos y que se ven justamente concretados en materia de derechos. La Ujú. mujer forma parte a partir de ahora de ser un sujeto político y civil, va a empezar a elegir y poder ser elegida dentro de la estructura política argentina. Y un dato no menor, Ujú. ya en la década del 90, 1991, se da justamente se obliga a los partidos políticos a incorporar cupos de mujeres, digo obliga porque fue una obligación prácticamente, a que por lo menos un tercio de la lista de candidatos en cargos electivos sean Ujú. ocupados por mujeres. Y a partir de allí comienza toda una lucha. Y te Pero no es actualizo una lucha más. que solamente se debería restringir al derecho al voto, sino una lucha de derechos en general. Y digo, y después eso se actualiza para 2018 y 2019, del cual Formosa se adhiere también a esa ley en lo que tiene que ver con la paridad en De, listas. de género. Exactamente, Así es, paridad de género en listas, en el cual exacto. si va primero un hombre, automáticamente tenía que seguirle una mujer y así sucesivamente, en ese orden. Exactamente, exactamente. Así mismo, es decir, esta lucha de ampliar derechos a las mujeres, ya no solamente dentro del voto, recordar que, bueno, Evita va a ser la precursora, después Sí. la presidenta a cargo va a ser María Estela Duarte, que va a ser Ujú. la esposa del general, eh, después va a venir Cristina Kirchner, que va a ser la última mujer que va a ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo de la Sí. Nación. Y bueno, y como decís vos, haciendo la bajada Formosa, Formosa siempre también tuvo un rol importante dentro, o al menos digamos, el rol activo de la mujer siempre estuvo. Hay que entender también el contexto cultural donde justamente la mujer no debía incorporarse o no debía Ujú. meterse en cuestiones de política. Bueno, ese esquema se rompió, Es cosa de se hombre, el rompe. famoso sí. La política, la economía es cosa de hombre, ¿no? Claro, claro, lo que te estoy diciendo, fíjate, Sí. me causaba gracia y a la vez, sí, gracia en el buen sentido en el caso de Julieta Lanterni, que ella se va, le rechaza el juzgado electoral de Buenos Aires Ujú. y la justicia le da la razón para que vota por primera vez. Entonces, al año siguiente, cuando se sanciona la ley de Isas Peña, Sí. ella decía que para poder poder ser, ¿cómo se llama? Ciudadana y poder elegir, debía enrolarse dentro del ejército y en el ejército no había cupos de mujeres, no Ujú. había lugar. Entonces se fue a presentarse al ejército, es decir, siempre yendo contra un modelo establecido, que en ese entonces un modelo absolutamente patriarcal, absolutamente conservador, donde la mujer no tenía. Y que bueno, ese esquema lo viene a romper Eva Duarte Perón por lo que sabemos que ha hecho. Sí. Eva Duarte eh, y lo tuvo que bajar el copete en más de una oportunidad. ¿Cuál fue? Ella Hola, planteó Hugo, la ¿cómo bajada estás? diciendo lo que es la adhesión en la Cámara Legislativa y el Poder Ejecutivo, pero sobre todo en la legislatura para abajo, Ujú. perdón, de los cargos legislativos para abajo, la ley de paridad de género. Hola, Hugo, ¿cómo estás? De este lado te saluda Magalí. ¿Nos escuchas bien? Hola Magalí, muy Te buenas. vemos con un Sí, te poquito escucho. de delay. Bueno, ¿cuál fue el momento histórico en el que vos decís, bueno, Ahí no te escucho. hola, Interferencias al mercado. ¿me escuchás ahora? Nosotros te vemos con delay a vos, o Hugo, sea, ¿nos escuchás? Lo nos importante llega es que tu nos audio, escuchemos. pero la imagen no Sí, se ve a mí se me distorsionada. escucha. Ahora sí te Sí, te escuchamos. Lo escuchamos. importante es que nos escuchemos. Que vos nos escuches a nosotros y nosotros a vos. Dale, Te estaba nos escucho. diciendo cuál Ujú. fue, ahí nos escuchás. Sí, Sí, te estaba diciendo cuál fue como el hito histórico donde hubo un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, en lo que es la historia de las mujeres, más que nada, las conquistas de las mujeres. bueno, el hito, como decía, como concreción más que como lucha, el hito va a ser justamente la sanción de la ley 10.010, es decir, esta ley que se sanciona en el 47, el 9 de septiembre. Ese es un hito, porque justamente es
como yo por ahí digo, hablando en términos pocos académicos, es ganar la pulseada a un sistema conservador y elitista, donde solamente a través de una sanción de la ley el voto era solamente masculino. Es decir, Ujú. después de ello, con esa ley que es el derecho al sufragio, porque aparecen aparte de los movimientos feministas también movimientos sufragistas femeninos, Sí. ¿sí? Pero la concreción como hito y como adquisición de derechos se da justamente con la sanción de la ley del voto femenino peronista, que va a estar obviamente liderada y precursada por Eva Duarte. Y en el 91, como dije recién, en 1991, donde la Constitución obliga a los partidos políticos a que un tercio de los cargos electivos sean ocupados por las mujeres. Sí. Ese es otro derecho, en materia civil y política, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué otros lugares fueron ocupando las mujeres una vez que, ¿no es cierto?, se llegó a este hito histórico en cuanto a la política, en cuanto a la economía? ¿Qué otros espacios se fueron ocupando, digamos? Bueno, las mujeres fueron ocupando lugares dentro de lo que van a ser los gremios, de los sindicatos, Ujú. que no es un dato menor, que digamos el rol de los sindicatos y los gremios, sobre todo a partir de la década del 70 para abajo, digamos, era fundamental. Le hacían parte de lo que es la problemática de la mujer, porque la mujer ya empieza a incorporarse dentro de lo que es el mundo laboral, dentro Sí. de esa división de trabajo que ofrecía el sistema capitalista. La mujer también era un sujeto de derecho y por ende necesitaba presentar sus, digamos, no digo sus quejas, pero sí sus inquietudes acerca en lo que tenga que ver en materia de derechos, Ujú. además de cargos públicos, de cupos públicos y obviamente políticos, como hacíamos referencia. Todo con un ritmo paulatino, ¿sí? Ujú. Y progresista, o sea, en progreso y en ascenso, no quizás abruptamente, porque hasta el día de hoy eh, hay que, digamos, si bien existe una legislación campaña hasta el día de hoy por ahí, digamos, existe una deconstrucción, ¿sí? Nos Sí, vamos como deconstruyendo no solamente, también en estas cuestiones, perdón, claro. también nos vamos deconstruyendo que la mujer debe y es un rol y una pieza fundamental Ujú. dentro de lo que es la sociedad, no solo la política, Bueno, acá, la sociedad. sí, haciendo un poco Sin las un... mujeres no somos nada, compañero. Sí, tal Así cual. que, Eh, eh, sí, yo sé que el tiempo es acotado que tenés, Hugo, pero también no quiero dejar pasar el caso de María de Rodríguez, la primera intendenta de Formosa en 1958. Fue breve el tiempo que tuvo, pero imagínate vos, para ponerlos en contexto, 1947, 1951 votan por primera vez, y para 1958 en Formosa Capital ya teníamos, además de todo esto, la provincialización fue en 1955. En el 58 Formosa ya tenía su primera intendenta en la ciudad, que fue también bastante breve. es lo que, perdón, es lo que por ahí decía, que Formosa, a pesar de que el Estado-Nación no nos haya dado la participación federal que por ahí se da a partir del 2003 en adelante, Formosa Ujú. siempre, digamos, la luchó con las herramientas que tenía, desde el momento mismo de buscar la autonomía provincial y Sí. la soberanía de ser provincia. Las mujeres no estuvieron a un lado de esa conformación y de ese petitorio de ser provincia. Las mujeres fueron un eslabón importante dentro de la Comisión Pro Provincialización. Es decir, la participación activa de las mujeres en Formosa fue y es hasta el día de hoy algo fundamental y algo clave para lo que es la configuración del contexto político histórico formoseño. Y como Ujú. decía recién, la primera mujer intendente, y bueno, hoy ya, gracias a Dios, tenemos los cupos, tenemos Sí. mujeres intendentes en el interior provincial, Ujú. muchísimas fueron, algunas que son, Sí. eh, y bueno, son derechos que se fueron, gracias a Dios, conquistando y que nosotros los hombres tenemos que bancar, defender y Ujú. de eso no hay que retroceder nunca. Eh, Hay que la, ir más allá.
Sí, algo como también para poner y poder destacar lo que hiciste al comienzo es poner el marco, el contexto histórico y no empezar a decir que solamente por el peronismo se logró el voto femenino, sino que también viene de un arrastre de mucho tiempo, porque el sector antiperonista Claro, siempre te dicen, bueno, el peronismo se adjudica el aguinaldo, las vacaciones pagas, se adjudica el voto femenino, se adjudica un montón de cosas, pero sin embargo antes ya había gente que ya estaban haciendo esto, o te tiran un de la Torre, o te tiran un Cecilia Moró, perdón, Cecilia Moró, recordame por favor el primer nombre de Moró. Bueno, Moró es justo. sí, Se me fue el nombre de pila. Como muchos personajes históricos de nuestra historia, pero sin embargo sí, rescataste esa parte de decir, bueno, el peronismo fue claro, quien concretó esto de luchas que vinieron de hace mucho tiempo, ¿no? Eso también es muy importante. exactamente, exactamente. A ver, no hay que sacar mérito en el sentido de que Claro. fue el peronismo, fue con Perón y fue con Evita que se concreta un derecho que históricamente fue reclamado y Sí. militado, porque se conforman, como dije al principio, los grupos militantes sufragistas, feministas y socialistas. Pero socialistas, ¿por qué? Porque el Ujú. peronismo todavía no entra en la arena política. Claro. Es decir, la ideología y la postura política de la tercera posición todavía no está en este contexto del siglo, fines del siglo XX. Y también Entiéndame, cómo fue no, mutando para el aluvión migratorio del fines del siglo XX, ¿no? Que mayormente claro, venían, eran anarquistas y claro, cuando pisan, digamos, tierra, suelo argentino, se encuentran con que era una farsa totalmente lo que le habían prometido y que acá tenían que hacer política para poder sobrevivir y poder hacer nada. Hoy por hoy lo que gobierno, como el gobierno de Milei es lo que añoran, ¿no? Qué sé yo, esa etapa, ¿no? De la Argentina agroexportadora nada más. Eh, eh, Hugo, muy claro como siempre. Te agradecemos tu tiempo de muchas poder gracias. charlar con nosotros en esta columna. Nos vemos el miércoles que viene, Por ¿te favor, parece? por supuesto que si Dios mediante estaremos. Un Te mando gusto. un Nos abrazo vemos, grande. Hugo. Que Chao, tenga chao, buena Hugo. Que jornada. tengas un buen día. Chao, chao. Igualmente, chao, chao. Hugo Roldán, nuestro columnista de historia, dialogando acerca de lo ocurrido un 8 de septiembre, cuando en el Congreso de la Nación se vota por primera vez y sale sancionada finalmente, bueno, se sanciona el 23 de septiembre la ley de voto femenino. Después se vota en noviembre del 51 y a partir de ahí un recorrido y también el espacio que se le dio a las mujeres, ¿no? Sí. Imagínate vos, esto pasó hace 70 años nada más y que setenta y después cinco años creo que este año. 77 años, tengo setenta y entendido, siete años, sí, 77 años. 77 años se conmemoran este año de ese derecho adquirido. Exactamente. Y bueno, a partir de ahí, haciendo un recorrido histórico hasta llegar a 1974, donde fallece el 1 de julio Juan Domingo Perón y asume en su lugar Estela Martínez de Perón, que era su vicepresidenta y es la primera presidenta, una de las primeras a nivel mundial que en asumir el cargo al poder ejecutivo del occidente. Y Sí. después en 2007 Cristina Kirchner, votada por la mayoría, es electa, la primera mujer electa presidenta, Cristina Kirchner.